impíos en fuego el día del juicio. Miren lo que dice en Mateo en el capítulo 3 y el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tenemos que entender que muchas veces el uso del fuego en la Escritura significa castigo, significa que se recibe la reprimenda de parte de nuestro Dios. Más adelante vamos a referirnos a este aspecto tan importante, pero con esto termino hablando pues de el propósito que tenía Juan el Bautista para preparar ese camino de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en la próxima clase cómo es que el Mesías fue bautizado. Si tienen sus preguntas, sus comentarios, con todo gusto pueden hacerlos ahorita, de acuerdo a lo que en este mensaje hemos estudiado. Sí, hermano Nataré. Esta parte del bautismo que habla en fuego es lo que entienden en vez de las demás señales de que es el fuego del Espíritu que es el que las hace tener esas manifestaciones, porque me entienden entonces una cosa similar. El bautismo en fuego, como he mencionado, pues se refiere muchas veces a un bautismo de castigo por causa del pecado, ¿verdad? Ahora, no vayamos a confundir el bautismo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, que se manifestó como en llamas de fuego, ¿verdad? Fue un bautismo especial para ellos, ¿verdad? Fue un bautismo diferente, pero el bautismo en fuego muchas veces en la Escritura es sinónimo de castigo. Y si nosotros estudiamos los contextos que vienen desde el Antiguo Testamento y cuando se usa la palabra fuego, es sinónimo de castigo. ¿Ven? Esto es bien claro. Porque tal vez se bautizan y no obedecen después del bautismo. Claro, no obedecen. No obedecen. O sea que viene el fuego, viene el castigo. Nosotros, al obedecer a Cristo Jesús, no somos bautizados en fuego, somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Espíritu Santo, eso es una realidad. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si no hay, terminamos acá. Hermanos, les anticipo, no dejen de faltar a estas clases. En la próxima clase vamos a ver cuando el Mesías es bautizado, cuando el Mesías es aprobado, cuando el Mesías es anunciado. Despidámonos siempre en oración. Padre Celestial, dándote las gracias porque tú has sido benevolente con nosotros, dándonos la oportunidad de estudiar tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos podemos beneficiar en nuestros días presentes de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque esa promesa de la venida del Mesías ahora es una realidad. El Mesías está aquí. Nosotros ya no lo esperamos. El Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa bendición de valernos y de recibir todas sus bendiciones que Él da a sus hijos obedientes. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, al salir de este lugar en el camino de regreso a nuestras casas. Bendícenos, líbranos, Señor, de todo peligro, de toda mala circunstancia, y que nos des la oportunidad de volver a congregarnos este primer día de la semana para honrarte y glorificarte. Lo hacemos todo en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a comenzar, hermanos, con otra interesante lección que trata siempre acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La lección que hoy vamos a ver está titulada El Mesías está aquí. De esta lección, El Mesías está aquí, vamos a ver dos etapas muy importantes. La primera de ellas habla sobre el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Y dentro de esta desglose que vamos a tener, vamos a ver el ministerio de Juan y también el mensaje de Juan. Y la segunda parte que vamos a estar estudiando va a ser el comienzo del ministerio de Jesús. Y aquí vamos a estar comprendiendo cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Y la segunda parte, Jesús es tentado en el desierto, y vamos a terminar con el testimonio de Juan acerca de Jesús. Por supuesto que esto va a estar dividido al menos en 2 o 3 clases. Ahora vamos a ver ese comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino, hermanos, predicando en el desierto de Judea, porque es ahí donde él predicaba, esta fue precisamente la esencia de su mensaje. ¿Cuál fue esa esencia de su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es difícil, hermanos, que nosotros podamos comprender lo emocionante que habrían sido estas palabras para los oyentes. Es decir, estamos hablando de que la era mesiánica se había acercado. Ustedes han entendido y oído de que por unos 700 años desde los antiguos profetas, el profeta Isaías había hablado mucho sobre la venida del Mesías. Ahora esa era mesiánica estaba completamente cerca. Entonces nosotros podemos ver que es una realidad. No pasaría mucho tiempo para que apareciera ese Mesías del cual se había venido hablando. Ustedes recuerdan que estuvimos estudiando por 3 sesiones diferentes acerca de un niño nos es nacido, y en esta lección se centró en los primeros 30 años del Señor Jesús, o sea, los años de preparación. La lección que vamos a estar viendo ahora, hermanos, hace una crónica de los primeros días de la obra de Jesús, cuando Él comenzó a demostrar que Él era el Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y entre las anteriores etapas fueron necesarios preparativos de último minuto. Este estudio trata, hermanos, o sea, el que estamos iniciando ahora, sobre que el Mesías está acá, trata sobre los eventos que sirvieron como una plataforma al ministerio público de Jesús. O sea, una plataforma, por decirlo así, hermanos, es la base de que trata este estudio en relación a ese ministerio público del Señor Jesús. Entonces, hermanos, se prevé la venida del Mesías. Se deja ver, pues, esa venida del Mesías. Y esta venida del Mesías está comprendida muy claramente
al menos en 3 evangelios. Mateo capítulo 3, versos 1 al 12, Marcos capítulo 1, versos 1 hasta el 8, y Lucas capítulo 3, versos 1 al 18. Cada uno, especialmente si nos vamos al Evangelio de Lucas, da ciertos datos que los evangelistas como Mateo y Marcos no los comprenden. Los profetas, hermanos, habían anunciado que antes del Mesías alguien vendría a prepararle su camino. Si nosotros vamos y consultamos en Isaías, en el capítulo 40, en los versos 3 hasta el 5, ahí dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Miren qué hermoso, la boca de Jehová ha hablado. Entonces, los profetas, pues, hermanos, habían anunciado que antes del Mesías alguien vendría y prepararía su camino. A Zacarías, el sacerdote, se le había dicho que su hijo Juan había de ser ese precursor, y ya lo hemos visto en el Evangelio de Lucas sobre esta situación cuando hablamos acerca de un niño no ser nacido. Isaías, hermanos, comparó la obra que había de hacer Juan con la de un constructor de caminos. Miren lo que dice, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 40, en los versos 3 y 4. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. En aquellos tiempos, cuando un rey viajaba sobre un terreno áspero, porque así eran los caminos en aquellos tiempos, a menudo iba delante de él una cuadrilla de obreros que le preparaban un camino que fuera más transitable, un camino más llano, un camino más agradable. Y hermanos, esta es la imagen que usa el profeta. Claro que por supuesto que en el caso de la tarea de Juan, aquí Juan no está hablando, hermanos, acerca de barrancos, no está hablando acerca de precipicios en la tierra, los que necesitaban rellenarse. Juan está hablando de barrancos de ignorancia, hermanos. Eso es lo que está hablando aquí, barrancos de ignorancia. No eran también montes de roca los que necesitaban bajarse, sino bajar, por decirlo así, hermanos, montañas de orgullo. El orgullo que había crecido enormemente en este tiempo era verdaderamente terrible. Eran personas completamente vanagloriosas, no digamos los reyes. Entonces nosotros podemos ver, pues, que los conceptos torcidos en relación con el Mesías debían enderezarse por la enseñanza de la verdad. Y Juan le toca, pues, empezar a enderezar estos caminos. La totalidad del pueblo judío tenía un entendimiento equivocado acerca de la venida del Mesías. Ellos pensaban que se trataba de un rey terrenal, que derrotaría a los enemigos de ellos y que restablecería a la nación las glorias del pasado. Y es que es de entender esta situación, hermano. Es de entender esta situación, ¿por qué?
porque definitivamente a través de largos siglos habían vivido en guerras. Y las naciones de las guerras, los conceptos torcidos en relación a esta situación eran totalmente diferentes. Entonces creían pues que él iba a ser un rey terrenal, un rey que derrotaría a los enemigos de ellos y que restablecería a la nación estas glorias del pasado. Y a Juan se le encomendó esta difícil tarea, una difícil tarea de presentar la idea de que el reino del Mesías sería un dominio espiritual. Juan tenía que convencerles que no era un dominio político, que no era un dominio terrenal, sino que era un dominio totalmente espiritual, para el cual había que llenar precisamente requisitos espirituales. Y es que, hermanos, esto no es fácil, esto no es sencillo. Aún en nuestros tiempos actuales, cuando le hablamos a personas acerca de cosas espirituales, mientras la persona no esté interesada en conocer y en escudriñar lo que Dios ha dejado a través de su palabra, a la persona es difícil poder penetrarle en su mente, poder penetrarle en su corazón. Pues Juan, hermanos, tenía esta tarea, una tarea verdaderamente muy difícil. Entonces, hermanos, ¿cuál fue esa predicación de Juan? ¿A qué se refirió esa predicación de Juan? Usted recuerda que la última vez que vimos a Juan, él estaba en lugares desiertos. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y el verso 80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, nosotros podemos ver que en esa tierra árida, en esa condición tan árida, en esa región árida, Juan llevaba una vida austera. Se dice que Juan usaba una vestimenta muy tosca. Dice aquí en Mateo, en el capítulo 3 y el verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Se alimentaba pues en una forma que para nosotros nos parece que no era una comida común y corriente. Y al final nosotros vemos que le vino palabra de Dios. Allí lo está diciendo en Lucas capítulo 3 y el versículo 2. Y esa palabra de Dios que le vino fue precisamente que era la señal de que debía comenzar su predicación. El escritor Lucas subraya, hermanos, la importancia del ministerio de Juan al mencionar a 5 dirigentes políticos y a 2 dirigentes religiosos para fijar la fecha cuando comenzó a predicar Lucas. Y me interesa que leamos en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, hermanos, los versos 1 y 3. Dice acá, hablando de esos gobernantes políticos y hablando de los religiosos, dice: en el año 15, verso 1, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, ustedes pueden notar que Juan desarrolla su labor en medio
hablando de una cantidad considerable de personas importantes políticamente hablando, de personas importantes también religiosamente hablando. Una palabra clave, hermanos, de la predicación de Juan era arrepentirse. Es una palabra clave que usa Juan. La palabra arrepentirse significa, hermanos, cambio de mentalidad. Significa cambio de mentalidad que, por supuesto, hace que cambie la vida. Eso es lo que significa la palabra arrepentirse. Entonces, los que no estaban dispuestos a arrepentirse tendrían que hacer frente a la ira de Dios. Miren lo que dice aquí en Mateo en el capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ahí se está hablando claramente, pues, el reino no era para los que tenían cierto linaje, no era el reino para aquellos que se sentían, como por decirlo así, privilegiados políticamente hablando, o con ciertas ventajas, o con ciertas garantías. No era para estas personas, sino que el reino era para los que tuvieran cierto carácter moral. Miren lo que dice en Mateo capítulo 3, versos 8 y 9. Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que los judíos que se apoyaban en los preceptos antiguos testamentarios, para ellos hablarles de su padre Abraham y apoyarse en su padre Abraham era algo verdaderamente muy valioso. No, si nosotros creemos en nuestro padre Abraham, si nosotros descendemos de nuestro padre Abraham, y ellos querían valerse de estas situaciones como para tener los privilegios religiosos y políticos que siempre habían tenido. Juan les está diciendo: no se toma en cuenta esta situación. Lo que se toma en cuenta de ahora en adelante es su carácter moral, su condición moral, cómo es que ustedes están delante de Dios. Bueno, en cuanto a la necesidad de cambiar, Juan no generalizó, sino que fue concreto. Él le dijo a los hombres que hicieran, ya lo hemos leído, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, y dio ejemplos precisos. Les dijo a esas masas egoístas que compartieran. Miren lo que dice, vamos otra vez a Lucas capítulo 3 y el versículo 11. En Lucas capítulo 3 y el versículo 11, miren lo que les está diciendo. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Los funcionarios públicos debían de ser honrados. Miren más abajito en el verso 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, les está diciendo que tenían que ser funcionarios honestos, y también les está diciendo que no cometieran abusos de autoridad. Noten el verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces nosotros podemos ver
que llamó a todos los hombres a confesar sus pecados. Ustedes pueden ver, ya lo hemos leído, allí él los describió de víboras. Hermanos, hablar así de esta forma era porque se tenía mucho valor, era porque se tenía mucho coraje. Y cuando Juan está diciendo, ustedes son generación de víboras, él está diciendo esta generación de víboras a aquellos que no estuvieron dispuestos a hacer lo anterior, porque todo este tiempo había sido un tiempo en que se les había advertido sobre la venida del Mesías, y era una situación que iba a ser totalmente real. Miren ahí en Mateo, otra vez quiero que lo leamos en el verso 7 del capítulo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es una realidad. Hoy día, hermanos, hay quienes, en lugar de esta expresión, se podría usar un epíteto o un calificativo especial. Se diría generación de traidores, o sea, personas que traicionaron sus mismos principios, del cual la misma ley les había venido preparando. A pesar de la audacia de su mensaje, o tal vez debido a esta audacia, Juan atrajo a gran número de seguidores, porque dice en Marcos, en el capítulo 1 y el verso 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Hay, hermanos, varios contrastes que se pueden señalar entre el bautismo de Juan y el bautismo de la gran comisión que se habla en la Escritura, o sea, el que mandó Jesús en la gran comisión. Y uno de estos contrastes, hermanos, es que los candidatos al bautismo de Juan confesaban sus pecados, mientras que los que se someten al bautismo de la gran comisión confesaban la fe en Jesús. Esa era la gran diferencia que había entre ambos bautismos. Pero veamos, hermanos, aspectos importantes también en relación a Juan, y es en relación a la práctica de Juan. El bautismo era parte indispensable del ministerio de Juan. Se dice que algunas han tratado de encontrar precedente para el bautismo de Juan en los lavamientos ceremoniales de los judíos. Sin embargo, el bautismo de Juan era un bautismo único. ¿Por qué, hermanos, era un bautismo único? Porque estas diferencias entre el bautismo de Juan y los lavamientos ceremoniales son muchas, incluyendo unas diferencias de propósito y formas de administración. Los lavamientos ceremoniales bajo la ley mosaica era una diversidad de lavamientos que ellos ejecutaban por orden de Dios, dadas a través de Moisés, y que se les había transmitido a los sacerdotes para que la administraran al pueblo. Había una diversidad de lavamientos ceremoniales para limpieza. El bautismo de Juan era completamente diferente. Juan llegó, hermanos, a ser conocido como el Bautista. Ahí lo está diciendo en el versículo 1 de Mateo capítulo 3.
¿Por qué, hermanos, es que llegó a ser conocido como Juan el Bautista? Porque esa precisamente era la vocación que lo distinguió. Es decir, tenemos que entender que si hubieran habido en ese tiempo muchas otras personas que administraran la misma clase de bautismo, como a veces se ha querido afirmar, a Juan no se le hubiera dado el título con esa identificación de Juan el Bautista. Y es que, hermanos, la palabra bautista es una palabra griega transliterada. ¿Qué es una palabra transliterada? Una palabra transliterada es cuando una lengua o un idioma toma de otra lengua y no la traduce, no le da un carácter de traducción para su mismo idioma. Yo les doy ejemplo. Cuando nosotros decimos bautizar, esa palabra lamentablemente fue transliterada, que viene del idioma griego, de la palabra baptizo. Y esa palabra, si se tradujera, simplemente lo que quiere decir es zambullir o sumergir. De tal manera que cuando a nosotros se nos dice bautícese, se nos está diciendo sumérjase, se nos está diciendo zambúllase. Otro ejemplo para entender también esta situación de la transliteración es cuando nosotros agarramos, por ejemplo, del idioma inglés. Yo hace bastantes años que fui a Nicaragua, conocí que de repente una hermana le dice a su hija: mira, fulana de tal, vas a mapear. Y yo no entiendo qué le está diciendo, pero le está diciendo que vaya a trapear el piso. ¿Por qué? Porque la palabra mapear ha sido transliterada del idioma inglés, que es to map. To map quiere decir trapear. Entonces se transliteran las palabras. Y esto es lo que pasó aquí en esta situación. La palabra bautista es una palabra griega transliterada. A la palabra griega que se traduce por bautizar se le añadió un sufijo para indicar una característica distintiva, y este sufijo es más o menos comparable con el sufijo tor de la palabra actor y doctor. Entonces, hermanos, bautista literalmente significa alguien que bautiza. Entonces, cuando se está diciendo Juan el Bautista, lo que se está diciendo Juan el que bautiza. Eso es lo que se estaba diciendo. Claro, yo tengo que dar estas aclaraciones a ustedes porque no es nuestro idioma. Pero en aquel tiempo, en el idioma griego, no era necesario decirles a ellos que Juan el Bautista es uno que bautizaba, y no había que estarles explicando, diciéndoles que es uno que zambullía o que sumergía. Simplemente el concepto era bien entendible. Siempre pongo este ejemplo sencillo. Cuando a usted se le dice la palabra mesa, aquí en su mente inmediatamente viene a ella el concepto y la forma de una mesa. Usted no se imagina cuando oye la palabra mesa una piedra. No hay lugar para ello. Entonces, esto es lo que sucedía en aquel tiempo. Juan, hermanos, bautizaba a la gente, dice a la escritura, que bautizaba en el río Jordán. Aparentemente, él se trasladaba, dice la escritura, río arriba o río abajo, dependiendo del lugar geográfico donde estaba, con el fin de que su mensaje fuera oído por todos.
Dice Lucas capítulo 3, verso 3, y él fue por toda la región contiguo al Jordán. Hay una versión conocida como cómo presenta este versículo. Entonces Juan fue de un lugar a otro sobre ambas márgenes del río Jordán. Se nos habla de varias de las diferentes regiones en las que Juan pues bautizaba. Entonces, hermanos, el bautismo de Juan era una inmersión. La palabra bautizar, vuelvo a decir, es una palabra griega transliterada que significa zambullir, sumergir. Podríamos saber que el bautismo de Juan era una inmersión, aun si no supiéramos el significado de la palabra griega. Y esto es lo que se desprende de Juan capítulo 3, versículo 23, donde, hermanos, ahí se recalca que Juan bautizaba también en Enón, y miren lo que dice ahí: porque había ahí muchas aguas. Porque había ahí muchas aguas. Para derramar agua no se necesitan muchas aguas, hermanos. En cambio, para sumergir sí se necesita mucha agua. Entonces, esto es lo que se lee acerca de lo sucedido después que Juan bautizó a Jesús. Dice, y luego cuando Cristo subía del agua, ¿cómo se sube del agua? De una cantidad grande de agua. Entonces, lo que mantiene fuera del agua hoy día a los que derraman agua, en lugar de sumergir en agua, habría mantenido fuera del río a Juan, si es que hubiera estado solamente derramando agua sobre la gente. Pero no es así. Juan no derramaba agua sobre la gente. Juan descendía al agua con la gente y subía del agua con la gente. Entonces podemos ver pues que al bautismo de Juan se le llamaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí lo dice en Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1 y el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Se llamaba bautismo de arrepentimiento, hermanos, porque era precisamente una expansión del arrepentimiento. Era precisamente para perdón de los pecados. Entonces Juan no solamente convencía a los hombres de pecado, hermano, sino que también les daba esperanza en cuanto al perdón de esos pecados. Más adelante nosotros vamos a ver que este bautismo, su bautismo anticipaba la muerte de Cristo por los pecados de la humanidad. Anticipaba precisamente la muerte de Cristo por los pecados de la humanidad. Pero a su debido tiempo nosotros vamos a ver todavía más clara esta situación. Pero, hermanos, voy a terminar diciendo lo siguiente: ¿cuál era el propósito de Juan? ¿Cuál era ese propósito que Juan tenía? Bueno, el propósito fundamental de Juan era hacer que el corazón y la vida de las personas estuvieran preparados para el Mesías. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 28. Juan 3, 28. Dice acá: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
que les decía a las multitudes que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermanos, cuando él dice yo no soy digno de quitarle ni las correas de sus zapatos? ¿Por qué habla de las correas? ¿Por qué habla de las sandalias en este tiempo? Porque era la forma de calzado que se usaba en este tiempo. Entonces, Juan lo que está diciendo, que quitar el calzado en aquella época era tarea de esclavos, y que Juan estaba diciendo que no era digno de ser ni su esclavo, hermano. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Yo no soy ni digno de ser esclavo de nuestro Señor. E hizo un contraste entre su obra y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El contexto, hermanos, muestra que el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego no son el mismo bautismo. Y Juan estaba hablando a un grupo mixto, estaba hablando a gente receptiva de la palabra de nuestro Señor y gente que no era receptiva a la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, en los versos 5 hasta el 7, ya hemos leído parte de esto, pero quiero que entendamos esta situación específica que aquí se está presentando. Dice acá: y salía a él Jerusalén, y miren lo que dice acá, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán los que creían, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, los que no creían, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Habían, hermanos, las dos clases de personas, los que creían y los que no creían. Y entonces nosotros podemos ver pues que el bautismo en el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles el primer día de Pentecostés, posterior a la muerte, posterior a la sepultura, posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, noten ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si pasamos al capítulo 2, en los versos 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hermanos, ellos fueron sumergidos en el poder del Espíritu Santo.
Me refiero a los apóstoles cuando fue derramado ese Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por otro lado, el bautismo en fuego se refiere